¿Para qué sirve la lengua o cómo se utiliza para el diagnóstico de padecimientos y enfermedades? Como el órgano principal para medicina alternativa o medicina tradicional. El día de hoy le vamos a dedicar el programa a cómo podemos utilizar la lengua para saber o darnos una idea para el diagnóstico de ciertas enfermedades o padecimientos, trastornos, alteraciones. Yo a manera de ejemplo traigo esta lengua que quiero que vean ustedes. Esta lengua aquí pertenece a alguien famoso y quiero que se queden ustedes hasta el final para que sepan a quién pertenece y salgan de dudas. Desde mi punto de vista, es la lengua más famosa del mundo. ¿Qué dice la lengua de tu salud? ¿Sabes que existen muchas alteraciones o variaciones que no necesariamente son anomalías o son malignas? Simplemente son cambios que presenta en la lengua y algunas pues pueden ir degenerando en algo maligno, pero no todas. ¿Cuáles son las principales? Porque existen muchas. Existen algunas alteraciones en la lengua que no están aquí mencionadas, como por ejemplo la lengua bífida, la anquiloglosia, que es una lengua con el frenillo que está insertado de tal manera que no permite la libertad de la lengua. Existen algunas otras alteraciones, estas son las principales o las más conocidas. En cuanto a variaciones de color, pueden ser una lengua blanca, una lengua roja, una lengua amarilla, y también puede hacer en cuanto a la forma o la presentación de la lengua, donde puede ser ondulada, festoneada, contorneada, craquelada, geográfica, que ya hemos hablado aquí en el programa de Odontología para Todos de las lenguas geográficas. La lengua en sí está constituida por 17 músculos, aunque el músculo macetero es el más fuerte, el más poderoso del cuerpo humano. En sí es el músculo que forma el cachete, el carrillo, le llamamos nosotros. El órgano más fuerte está constituido por varios músculos, en específico 17 músculos. Es la lengua, es el más poderoso, digamos, de todo el cuerpo. A nosotros los odontólogos nos toca el estudio de lo que es el músculo más fuerte y poderoso y también el estudio del órgano más fuerte y poderoso que es la lengua. En promedio puede llegar a medir 10 centímetros de largo. Obviamente hay variaciones. Estos son una aproximación, un promedio. Está muy ligado a la fonación, poder hablar. Realmente pues no pudiéramos hablar normal sin la lengua. Ayuda a la digestión, a formar el bolo alimenticio, a deglutir. Tiene una función de autoclisis donde nos ayuda incluso a limpiar un poco con la misma lengua el interior de la boca. A esta función de autoclisis, pues lo vamos a llamar que facilita la limpieza de la boca. Además, se secretan a través de las glándulas salivales, que son pequeñas, son menores, ayudan a hacer el bolo alimenticio, a lubricar la boca por todas partes, facilitando la deglución. En promedio se dice que podemos llegar a tener 10,000 papilas gustativas. Obviamente no las vamos a contar y pueden variar de una persona a otra. Pero pues a lo mejor tenemos 10,024, a lo mejor tenemos 10,118, pero en promedio aproximadamente 10,000 es lo que se considera normal. Y a través de la lengua es que nosotros podemos percibir los sabores de los alimentos, que esto es algo muy interesante. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en la lengua prácticamente se genera o contribuye a que el 90% del mal aliento se desprenda precisamente de ahí, de este órgano, de la lengua? No necesariamente de los dientes, de la boca. Sí existen enfermedades periodontales de los tejidos de soporte de los dientes que cuando presentan una enfermedad contribuyen a que haya un mal aliento, pero también la lengua es un órgano que se tiene que limpiar, que se tiene que lavar, que se tiene que tener un orden, un cuidado para que nosotros podamos pues deshacernos de lo que es el mal aliento. Quiero platicarles que, por ejemplo, en la lengua se perciben todas estas sensaciones, el gusto, que en algunas partes de la literatura los dividen en 4, en realidad son 5, como son la sensación o la percepción de lo dulce, que ciertas papilas gustativas que están en la punta de la lengua son los que perciben esta sensación, también en lo que son los bordes laterales a partir de la línea media, desde adelante extendiéndose un poquito hacia la mitad de la parte de adelante hacia atrás por los bordes o los costados para lo salado,
lo agrio en la parte posterior, lo amargo en la parte media posterior, y hay algo que es una expresión que se llama umami, es una expresión japonesa, significa la percepción de lo que es sabroso. Así se describe. Entonces, las sensaciones en realidad no nada más es dulce, salado, amargo y agrio, sino que también existe esta que se llama umami. Porque fíjense ustedes, qué curioso, ¿no? Yo como mexicano estoy acostumbrado a comer chile, alimentos muy picantes, lo cual me gustan las salsas, y las alteraciones muchas veces de lo que son la lengua van en relación a ciertos hábitos alimenticios, ciertas costumbres que tenemos. No es lo mismo, por ejemplo, en la India, no es lo mismo, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en Europa o aquí en México, porque los alimentos, los condimentos, pues que acostumbramos son diferentes y los hábitos también. Incluso el estrés y muchos otros factores contribuyen a que haya alteraciones en la lengua, no nada más lo que es la herencia o alteraciones desde el punto de vista genético. Estos son los músculos de la lengua vistos desde la parte lateral, desde un perfil que, como yo les mencionaba, pues prácticamente son 17 músculos, obviamente son 8 de un lado, 8 del otro, o sea, son 8 pares y un músculo que es impar y se encuentra en la parte media. En cuanto a lo que es la lengua, aquí en el programa Odontología para Todos tenemos un programa muy interesante de patologías, pero el día de hoy no voy a hablarles de patologías. El día de hoy vamos a hablar de cambios que no necesariamente son malignos. Y el tema que tratamos aquí fue de patologías benignas en adultos, y estas patologías están ubicadas en la lengua, que son alteraciones, bolas, tumores benignos que salen en la lengua. Y el día de hoy no voy a hablar de eso. Este video, si ustedes lo quieren ver, está en mi canal de YouTube. Esta es la miniatura donde ustedes podrán verlo si les interesa. El tema del día de hoy es diferente. Una lengua normal prácticamente es una lengua de color rosa, pálida, es rosita bajito, no es una lengua roja. Es una lengua que además no tiene inflamaciones, no tiene festoneados, es una lengua que no tiene craquelados, fisuras, es lisa, oval. De esta manera nosotros vamos a partir de ahí establecer lo que es la normalidad y hacer una diferencia de cambios en la coloración, en la forma de la presentación de la lengua y cómo nos podemos valer para hacer un diagnóstico presuntivo de las enfermedades, de los padecimientos que pudiéramos llegar a tener con estos cambios que presentan en la lengua. ¿Qué dice la lengua de tu salud? Entonces vamos a ver algunas alteraciones, algunos cambios que pueden tener la lengua de acuerdo a varias situaciones, hábitos, condiciones, herencia, enfermedades y cómo se presenta, cómo se caracteriza. Definitivamente no podemos, a través de un órgano como la lengua, establecer un diagnóstico definitivo sin antes corroborarlo con lo que es el interrogatorio, una inspección clínica completa, los antecedentes heredofamiliares y también desde el punto de vista en que nosotros tenemos que en ciertas ocasiones pues corroborarlo con biopsias o con ciertos estudios que también nos complementan para obtener un diagnóstico que sea definitivo, que sea un diagnóstico correcto, no sea presuntivo. Pero bueno, quizá la más común es la lengua blanca, una de las alteraciones más comunes. ¿Qué es lo que presenta esta lengua blanca? Miren, quiero que vean aquí esta lengua, cómo se ve al centro un poquito más blanca y está principalmente asociados a lo que es falta de higiene, a cuando no nos cepillamos muy bien. También está asociado pues al consumo de alcohol, a enfermedades o problemas como el hipertiroidismo, pacientes que tienen deshidratación, que presentan fiebre. También en la segunda etapa de la sífilis, recordemos que la sífilis primaria presenta un chancro que a veces si nosotros no lo cuidamos porque como no duele, no le hacemos caso y entonces pues se presenta con el paso del tiempo, queda latente lo que es el treponema pallidum y se queda ahí y en determinado momento puede llegar una manifestación secundaria. Y estas manifestaciones secundarias también pueden cambiar la coloración hacia una tonalidad
blanca. Puede presentarse una candidiasis oral, que es debido a un hongo que se llama Candida albicans. Nosotros también aquí en el programa ya hemos hablado de la Candida albicans, que se presenta, normalmente existe en la boca como parte de la flora bucal. Normalmente debe de existir en ciertas concentraciones, en cierto porcentaje, pero en personas que tienen alguna debilidad, en personas que tienen su sistema inmunológico deprimido, ya sea que por un tratamiento de cáncer, por diabetes, por falta de higiene, por muchas situaciones en donde las defensas bajan, entonces se incrementa y prolifera la Candida albicans. También sucede lo mismo con el líquen plano, que es una enfermedad. Se presenta principalmente en lo que es la piel, pero también puede afectar la boca. Y también pues lo que viene siendo las leucoplasias, que las leucoplasias prácticamente son manchas blancas que son planas y que se deben principalmente a irritaciones que están prolongadas. O sea, puede ser la fricción con alguna prótesis, un puente removible, un puente que está rozando o un diente que está filoso. También está asociada la lengua blanca con tabaquismo, con una respiración oral o bucal, y obviamente, como les mencioné, a los dientes y prótesis que tienen bordes afilados. Está asociado también en pacientes que tienen virus del VIH, SIDA. ¿Por qué? Porque pues, el paciente también está inmunodeprimido. ¿Cuál es el remedio? Vamos a tener que restringir el consumo del alcohol y del tabaco, tener y mantener una buena higiene bucal, utilizando también el cepillo, o si se puede, un raspador de lengua, donde debemos de incluir dentro de la higiene bucal, y también pues tomar probióticos, que estos probióticos nos ayudan a mantener la flora y el equilibrio de la Candida albicans y ciertas bacterias y organismos que viven normalmente de forma natural y de forma benéfica dentro de la boca, pero al tomar los probióticos, que es una especie de yogur, un líquido que se ingiere, nos va a ayudar a mantener este equilibrio. Obviamente tenemos que tomar lo que es la suficiente cantidad de agua para mantenernos hidratados. Estas manchas blancas en la lengua, en el peor de los casos, pueden ser indicativos de lo que es sífilis, y también puede ser indicativo de lo que es una leucoplasia que se puede convertir en un cáncer oral o cáncer bucal. En el programa hemos tenido también y hemos hablado de cáncer bucal, que el cáncer bucal son cambios que prácticamente son manchas leucoplásicas o manchas blancas o manchas rojas, van degenerando hasta que se convierten prácticamente en un cáncer. En cuanto a otro de los tipos o variaciones, quiero comentarles la lengua que se considera roja. La literatura también la describe como color fresa, ya que obviamente las fresas son de color rojo y en determinado momento pueden presentar un puntilleo blanco, ya que las papilas pueden estar inflamadas, pueden dar ese aspecto como de fresa. De acuerdo a la intensidad, la causa puede ser, por ejemplo, en el color rojo, que es más oscuro, se puede asociar a la parte inicial de la escarlatina en los niños, pero normalmente está asociado a faltas de vitamina o a deficiencias nutricionales o vitamínicas, como es la vitamina B12 y el ácido fólico. Y también puede indicar una glositis, una inflamación de la lengua, o pelagra, que se refiere a una carencia de niacina o vitamina B3. La pelagra es, digamos, una deficiencia nutricional, una carencia de nutrimentos. ¿Cuál es el remedio? Obviamente, pues tenemos que tomar ácido fólico, lo cual no nos va a hacer daño y nos ayuda a prevenir algunas alteraciones o malformaciones, tomar vitaminas durante la gestación y comer verduras de hoja verde. ¿Cuáles son las verduras de hoja verde? Pues la lechuga, el repollo, la col, y esta col rizada. ¿Qué pasa cuando tenemos una lengua amarillenta, una lengua amarilla? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas? A lo que son una lengua vellosa negra. Se refiere prácticamente a que las papilas se ponen negras, están largas, alargadas a lo largo, y generalmente está asociado a falta de higiene. Entonces, normalmente si nosotros estimulamos la lengua y las papilas y las cepillamos, vamos a evitar que estas papilas gustativas se hagan negras y se hagan alargadas y grandes. Es reversible. Afortunadamente, esto no es tanto de cuidado. También
Una lengua amarillenta puede ser una lengua geográfica, que ahorita les voy a describir lo que es una lengua geográfica, porque de hecho ya tuvimos aquí un programa de lengua geográfica donde describimos esta anomalía de la lengua y le dedicamos un programa completo hablando específicamente de lengua geográfica. Y bueno, también está asociado a lo que es la colicistitis, a la ictericia, que prácticamente pues es una elevación en la concentración de la bilirrubina, a una contaminación, digamos, en la sangre, a falta de bismuto, una resequedad en la boca, o también a una respiración bucal. ¿Cuál es el remedio? Restringir el consumo del alcohol y del tabaco, mantener siempre una buena higiene, tomar también los probióticos, ingerir agua durante el día, utilizar lo que es este aditamento que es un raspador de lengua que se asa desde la parte de atrás hacia la parte de adelante, que la mayoría de las personas no conoce. Y bueno, también tenemos que comer bastantes frutas y verduras, ya que en las frutas y en las verduras se encuentra la suficiente fibra y esta fibra pues nos va a ayudar. Esta es otra de las alteraciones, son lenguas onduladas. Esta se puede presentar como un trastorno de la tiroides, por macroglosia o lenguas que están muy grandes, también por hematomas, por cansancio, por estrés, por pérdida del cabello, ansiedad, presión arterial baja. Y el remedio obviamente no es un tratamiento específico, pero debemos de evitar el contacto constante con los dientes, el estar raspando, bruxando, molestando la lengua. Debemos de pulir los dientes para que no queden filosos cuando hay algunos trabajos por prótesis, cuando llega a ser necesario colocar una férula de descarga nocturna. La lengua craquelada se refiere prácticamente a fisuras. Esta básicamente puede estar asociada a un origen congénito. Su origen es desconocido o su causa es desconocido, aunque se presenta con mayor incidencia en el síndrome de Merkenson-Rosenthal y también en el síndrome de Down. Y pueden aparecer también en personas que consumen alcohol, déficit de vitamina B, pacientes alérgicos, ansiosos, pacientes muy estresados, como una reacción a medicamentos, diabéticos, bruxismos, factores genéticos y el reflujo gastroesofágico. Y en la mayoría de los casos no es necesario un tratamiento o una prescripción a través de medicamentos. El tratamiento simplemente consiste en mejorar la higiene y mantener un buen cepillado utilizando el hilo dental y enjuagues bucales, así como implementar, como les mencioné, el raspado a través de la lengua con estos aditamentos. Se dice que la lengua geográfica prácticamente tiene una causa desconocida, no causa problemas de salud y no tiene reacciones adversas, no se le relaciona con infecciones o cáncer y a veces pues puede producir molestias o irritabilidad o sensación con las especies como la sal y los dulces. Por lo tanto, pues bueno, aquí lo que vamos a tener que tener cuidado es con el consumo de ciertos alimentos. Por ejemplo, lo dulce, lo salado, pues tenemos que tenerlo que cambiar. La lengua geográfica es una alteración en las papilas donde presenta como una mancha que se va formando un mapa que va cambiando y se le llama glositis migratoria benigna, que la glositis migratoria benigna se refiere a que como va migrando las papilas, va cambiando de forma y hoy podemos tener un mapa de una forma y mañana podemos tener otro mapa de otra forma. Estos son algunos ejemplos de glositis migratoria benigna que tuvimos en un programa dedicado específicamente a este tipo de alteración o lengua geográfica. Y bueno, pues por último quiero mencionarles quién es el dueño de esta lengua, que es Gene Simmons, el famoso pues cantante del grupo Kiss, quien pues prácticamente estaría muy bien como para hacerle un estudio, un diagnóstico de lo que es o un análisis de lo que es lengua. Yo los invito a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y nos vean aquí en el programa Odontología para Todos. Nos vemos la próxima semana.